Aquí en TV Perú Noticias, en la edición matinal, y vamos a hablar de un tema que estamos segurísimos que usted va a coincidir con las apreciaciones que demos a través de esta entrevista. Se encuentra con nosotros Carolina Guibú, ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Gracias por estar aquí con nosotros y le hemos invitado como consecuencia de la publicación de este ranking sobre la satisfacción del servicio de atención al ciudadano que dan los gobiernos regionales y que cada 2 años tienen a bien ustedes publicar. Sí. Me llama mucho la atención algo que ustedes nos han comentado, que 1 de cada 4 personas se quedan satisfechos con la información que le dan los gobiernos regionales. Es decir, hay 3 personas que quedan en dudas, no se sienten totalmente atendidos por los gobiernos regionales. ¿Cuál es una de las principales causas que ocasiona todavía este problema de comunicación en estas entidades públicas? Sí, quisiera de repente ir un poquito más atrás, ¿no? Nosotros hacemos este ranking CAT cada 2 años, efectivamente. Es la única medición nacional de satisfacción ciudadana de cómo se sienten los ciudadanos frente a los servicios que las entidades públicas les otorgan. Y medimos gobiernos regionales, municipios, ministerios, organismos públicos técnicos, ¿no? Y en esta oportunidad estamos presentando la información de gobiernos regionales. ¿Por qué los ciudadanos en los gobiernos regionales se sienten insatisfechos o que sienten que la información no es lo suficiente? Pues porque en primer lugar los gobiernos regionales todavía siguen siendo lejanos para el ciudadano. No se entiende todavía cuál es su función. Y es difícil para los ciudadanos, a pesar de que tienen muchas funciones desconcentradas, educación, salud, minería, por ejemplo, entender cuál es el verdadero rol distinto a la municipalidad. Entonces las expectativas pueden ser distintas, el acercamiento hacia un gobierno regional puede ser distinto, pero también el gobierno regional todavía no ha permitido no ha hecho el esfuerzo suficiente para hacer entender su rol, ¿no? Ahora, estas estrategias de comunicación que se supone toda entidad pública debe tener, un plan operativo dentro del campo de las comunicaciones, no necesariamente está siendo eficiente de acuerdo a este ranking. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, gobiernos regionales como San Martín, en donde el nivel de satisfacción es bastante alto y en donde la comunicación y la información pareciera llegar mucho mejor, ¿no? Hay una relación mucho más pareja entre el funcionario público y el ciudadano. Pero en el común denominador de las entidades públicas, lo que vemos, del gobierno regional, lo que vemos es que todavía falta mejorar ese nivel de información y de comunicación que haga posible entender el rol, ¿no? Y cuáles son no solamente el rol, sino los requisitos, los trámites que se hace frente al gobierno regional. Ahora, acá hay una cuestión muy precisa, señorita Guibú, que incluso ustedes lo señalan dentro del documento que han presentado, que dentro incluso del sector privado la competencia es intensa, es feroz, como ustedes lo han indicado. ¿Qué pasa con las entidades públicas, ¿no? Cuando muchas veces es el propio Estado el que maneja una entidad que es la única que presta ese tipo de servicios? Eso me imagino que va en detrimento de los propios usuarios, los clientes. Efectivamente, en el Estado lo que pasa es que tienen un monopolio. O sea, claro, uno no puede sacar, por ejemplo, una licencia de funcionamiento en un distrito distinto a donde quiere iniciar un negocio, ¿no? Y uno no puede iniciar un proceso de compras en un gobierno regional que tiene un buen servicio cuando lo tiene que hacer en otro departamento. Tiene que ser allí, o sea, hay un monopolio, y muchas veces los monopolios no tienen incentivos de la competencia como sí lo tienen los privados, ¿no? Los privados, si es que no hacen un buen sistema de información, de marketing, de servicio, de calidad, lo que hace es que ese cliente se va a ir a la competencia. ¿Cómo hacemos en el Estado? Por eso hemos generado este documento, que es un documento que hacemos desde la sociedad civil, para justamente incentivar a los gobiernos regionales, a las instituciones públicas en general, a empezar a competir por la satisfacción ciudadana, por la satisfacción de todos nosotros. Ahora, y ¿no? entonces la pregunta es si es posible mejorar la atención que se le da al usuario, y cómo es que este proyecto de ley del servicio civil se enmarca dentro de esos esfuerzos que se pueden hacer. A ver, sí es posible mejorar. Hace 4 años, en el 2008, cuando hicimos este estudio, los gobiernos regionales tenían un 34% de satisfacción. Es decir, solamente el 34% de los ciudadanos que se acercaban a un gobierno regional estaban satisfechos o muy satisfechos con el servicio que brindaba un gobierno regional. Ese nivel de satisfacción ha subido a 41%. No es mucho todavía, o sea, hay un 60%, pero hay un incremento, exacto. Entonces sí es posible mejorar el nivel de satisfacción ciudadana. Bueno, sería bueno destacar quiénes son los que dan un buen servicio, quiénes son las que han aprobado, digamos, esta evaluación o tienen 40%, y también cuáles son las que no cumplen o las peores dentro de este ranking.
Sí, en nuestra última medición, la del 2013, San Martín, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y Junín son las que están en la parte superior del ranking. Y quiero destacar, por ejemplo, Lambayeque y San Martín, ellas han podido mantenerse en los primeros puestos, ¿no? En el tercio superior. Y La Libertad, que en el año 2008 estaba en el puesto 20, ha escalado al puesto 3. O sea que sí es posible mejorar. Sin embargo, tenemos pues gobiernos regionales en donde sí debiéramos hacer un esfuerzo, ¿no? Y ahí está Apurímac en el último lugar, ¿no? Callao, Tumbes, Puno y Cusco, ¿no? Y destacar que, por ejemplo, Callao en el año 2008 estaba en el puesto 6, ¿no? En el ranking, y ahora está en el puesto 24, o sea, penúltimo en el ranking, ¿no? O sea, se cayó tremendamente. Nos ha pasado cuando tratamos de explorar un poco la explicación, ¿no? Es que cuando ha habido cambios de gobiernos regionales, el aparato que sirve la atención al ciudadano, ¿no? O sea, estas plataformas de atención cambian también completamente de políticas o de procedimientos, y es allí donde se genera el detrimento del servicio, ¿no? Y respecto a la ley de servicio civil, es cierto, nosotros decimos, ante estos resultados, ¿no? Yo me imagino que un buen gerente público lo que haría es, ¿qué hago? ¿No? Vamos a generar incentivos, vamos a generar ascensos, vamos a generar una serie de procedimientos, ¿no? Para que tengamos una mejor atención. Pero con lo que se enfrenta es que tiene un grupo distinto de funcionarios públicos que parten de diferentes niveles, ¿no? O sea, unos están 276, otros son CAS, otros 728, y entonces, ¿cómo genera los incentivos si cada incentivo es distinto respecto a tu régimen laboral? Entonces, se encuentra con esta limitación, puede hacer cambios, pero esos cambios no necesariamente van a ser permanentes, porque para que haya permanencia tienes que crear una política de largo plazo en donde puedes decir, bueno, vas a generar estos ascensos, estos incentivos, tu presupuesto va a ir de determinada manera. Y lo peor de todo es que nosotros, los ciudadanos, no entendemos qué es 728, qué es 276 ni CAS. O sea, los ciudadanos lo que sentimos es, hay un funcionario público detrás que me tiene que servir porque es un derecho es un servidor público. Y además es mi derecho recibir los servicios del Estado de calidad. No es que estoy pidiendo un favor, ¿no? Entonces, la mejora de atención al ciudadano tiene que ver con esa relación que tiene el funcionario público con el ciudadano, y todos los esfuerzos que hagamos, incluyendo un cambio en la ley de servicios civil, apoyan y aportan para que este servicio al ciudadano sea mejor. Ahora, todo parte, me imagino, como ustedes lo han hecho, de este estudio que han señalado. ¿Cuáles son entonces las principales falencias que han detectado dentro del servicio que brindan en muchas entidades del Estado, como usted señaló, monopolios? Sí, el principal problema y queja que existe entre los ciudadanos es la falta de información y comunicación respecto a los procesos. O sea, hay mucha... la información no llega necesariamente a ser lo suficientemente clara para entender el proceso, y peor aún cuando se necesita un formulario o se pide un requisito, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tengo que entregar una serie de documentos si no me han explicado cuál es la ruta, digamos, que va a seguir mi procedimiento, mi gestión, ¿no? Esa es la principal queja o problema que manifiestan los ciudadanos. Y en el tema de la falta de preparación de los funcionarios o de los servidores del Estado, porque también va por ese lado este proyecto de ley, ¿no? Con el tema de la meritocracia. Sí, además del tema de información y de procesos, quería resaltar que el tercer tema tiene que ver con la atención del personal, ¿no? O sea, la principal, digamos, deficiencia que se nota es que, por ejemplo, los funcionarios públicos no están capacitados para brindar información a los ciudadanos, o la información no fluye bien, ¿no? Y cuando hablamos de atención, hablamos no solamente que reciban el formulario y lo sellen, ¿no? Claro. Sino que te miren a los ojos, que te traten con respeto, que respeten la cola, que respeten la atención preferente según ley, que ya es ley, ¿no? Entonces tiene que haber un cumplimiento mínimo, ¿no? de esa normativa, y sobre todo que el funcionario dé la información clara y suficiente para que el ciudadano sienta que no existe realmente una posibilidad de error o muchas veces de engaño, ¿no? Ahora, otro de los elementos sobre los cuales probablemente gire también la insatisfacción de los ciudadanos es
por más que uno sepa cuáles son los requisitos, los engorrosos pasos que hay que dar para llegar a un objetivo final. Quiero tramitar, por poner un ejemplo, una licencia de funcionamiento y tengo que pasar por A, B, C, D, N instancias para que a final de cuentas me den un documento X. Y entonces toma mucho tiempo. Eso también forma parte de esta necesidad de modernizar, de replantear los procedimientos. Hay un tema de procesos bastante claro en los principales motivos de insatisfacción. El ciudadano no termina de entender cuál es la ruta, ¿no? O el circuito, pero también qué direcciones o qué áreas intervienen, ¿no? Y en el Estado la gente está muy acostumbrada a las siglas, ¿no? Entonces se tiene que pasar por la DGTP-X y la X y el ciudadano no lo entiende, ¿no? El ciudadano quiere saber exactamente por qué un documento, un trámite tiene que pasar por determinada instancia y cuál es el valor agregado. Quiere decir que lo van a examinar, lo van a autorizar, y eso no queda claro en el circuito, ¿no? O sea, no basta publicar el TUPA, o sea, no basta publicar los requisitos, ¿no? y el precio, ¿no? Falta decirle al ciudadano, mira, este es el circuito y toma tanto tiempo, ¿no? Y tú lo puedes ver por internet si tienes tu número de expediente, o sea, hacer sentir al ciudadano que realmente el proceso es válido y generar confianza. Es decir, hay también una deficiencia, una necesidad de tener comunicadores o especialistas en la comunicación social que gráficamente, a través de folletos, encartes, brochures, qué sé yo, pueda dar esa información con total claridad. ¿Eso es una falencia? Sí, pero además de eso, porque después todo se lo cargan al comunicador o al marquetero, ¿no? Además de eso tienes que preparar a todo tu personal. ¿Y qué significa todo tu personal? El serenazgo, por ejemplo, o el guardia de seguridad, ¿no? Y a veces la persona dice, quiero hacer un trámite, o sea, el primero que se acerca a veces es el guachimán, ¿no? Quiero hacerte el trámite, y si el guachimán no da la información correcta, si no la sabe, debiera decir por lo menos acérquese al área de atención, pero muchas veces dan información, sí, vaya acá, ¿no? Su cola está allá. Y entonces resulta que la información no es la correcta, o el serenazgo también, ¿no? Si uno tiene un problema, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y dice, bueno, ¿a quién me quiero quejar? De repente le dicen, tiene que ir a tal área, y no es la correcta, ¿no? Entonces, todo el personal que trabaja en la organización tiene que conocer cuáles son los procedimientos y procesos, porque se convierten en voceros de la buena gestión de su institución. Y no basta con recargársela solamente al servicio de atención. Bueno, aquí cada uno tiene que ser responsable de la labor que está cumpliendo, ¿no? Independientemente de la labor que cumpla dentro de una entidad, sea pública o privada. Exacto. Eso es lo importante. Julio. Bien, Carolina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y habernos traído este ranking donde hay realmente una mención especial a la región San Martín, porque está haciendo muy bien su labor, ¿no? Y a la región del Callao, por ejemplo, y Arequipa, decirle, señores, ¿qué pasó? ¿Por qué se han caído tanto? Recuperen sus antiguas prácticas, en todo caso, para ser más